Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas noches, doctor Walker. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Ya vamos a comenzar. Ya podemos iniciar, ya estamos en la sesión en vivo. Ok, ya, déjame compartir el material, por favor, un segundito, ¿ya? Ok, ¿me confirma si se ve el material, por favor? Correcto, doctor, sí se aprecia. Ya, muchas gracias. Bien, buenas noches a todos los asistentes a este seminario de introducción de este curso de especialización en Derecho Tributario que hemos elaborado con contadores y empresas y que tiene el propósito básicamente de compartir con ustedes la experiencia de profesionales, digamos, que combinan su experiencia profesional con el interés académico, ¿no? La idea básicamente es que en el curso podamos resolver los problemas prácticos que cada uno de nosotros tiene en sus empresas y podamos a lo largo del diplomado aprender información útil que nos ayuden en el futuro a resolver nuestros problemas. Por eso es que hemos diseñado una malla curricular en la que se combina tanto el aspecto legal y el aspecto contable de los problemas tributarios, ¿no es cierto? Es decir, hemos cuidado de hacer un enfoque integral en cada uno de los temas que van a comprender el diplomado. En el tema tributario, como todos ustedes conocen, pues hay que tener muy presente, ¿no es cierto?, que el especialista en materia tributaria tiene como primer nexo de conexión al contador que maneja, por supuesto, los problemas contables y además los tributarios, ¿no? Y cuando se trata de problemas complejos, pues normalmente interviene ya el contador especializado en materia tributaria o el abogado tributarista, ¿no? Pero en cualquiera de ambos casos, el contador especializado en materia tributaria tiene que conocer derecho tributario y el abogado especializado en materia tributaria tiene que conocer contabilidad. Es decir, estamos en una rama que está íntimamente conectada entre derecho y contabilidad, ¿no es cierto? Es decir, para precisamente hacer una asesoría tributaria con solvencia, pues hay que precisamente incrementar, mejorar nuestros conocimientos de derecho o nuestros conocimientos de contabilidad, ¿no? Y complementar, por supuesto, nuestra formación profesional para resolver los problemas tributarios del día a día. Yo he elegido temas diferentes, ¿no?, al azar en realidad, para compartir con ustedes qué es lo que se va a ver
durante el curso, ¿no es cierto? Vamos a ver temas de código tributario, temas de impuesto a la renta y tributación internacional, ahí está el test de beneficio, temas de colaboración empresarial. Aquí les quiero, en fin, presentar un enfoque distinto de la asociación de participación, que ustedes ya conocen la resolución del Tribunal Fiscal, y vamos a ver cómo se podría resolver ese problema. Lo que está ahorita pensando el gobierno de turno es exigir un impuesto general a las ventas a la economía digital, y lo que genera mucha controversia digamos, con la administración en las operaciones con no domiciliados son los servicios de consultoría, los servicios de asistencia técnica y regalías, ¿no? Entonces, en fin, un poco para compartir con ustedes este tipo, digamos, de información, y para que vean ustedes que al final el conocimiento tributario es transversal. El primer punto tiene que ver con el aprovechamiento de caja, ¿no es cierto? Es decir, el código tributario permite la compensación automática y la compensación a pedido de parte, ¿no? La automática es la que autoriza la ley, y la pedido a parte es la que, no estando autorizada por ley, el contribuyente lo tiene que solicitar. Y los únicos requisitos que se tienen que cumplir para una compensación son los que están en el artículo 40 del Código Tributario. Y esto se ha convertido en una herramienta de gestión de liquidez interesante, ¿no es cierto? Porque todos tenemos en la cabeza linealmente que renta se compensa con renta, IGB con IGB, y así cada tributo, ¿no? Es decir, salvo, digamos, el ITAN que se compensa contra los pagos a cuenta y el impuesto de regularización anual. Pero el Código Tributario abre más posibilidades, por supuesto, ¿no? Simplemente el Código dice, bueno, se tienen que cumplir con estos requisitos. Aquí lo que he hecho es ponerle numeritos a los requisitos de la compensación. Se tiene que tratar de créditos, ¿no es cierto? De créditos provenientes de pagos en exceso o indebidos, que correspondan a periodos no prescritos, ¿no es cierto? Y que sean administrados por el mismo órgano. Y esto es lo más importante, y cuya recaudación constituye ingreso de una misma entidad, ¿no? Se trata básicamente aquí de distinguir en situaciones prácticas, ¿no es cierto?, preguntas como esta, ¿no? ¿Se puede compensar el saldo a favor del impuesto a la renta contra el salud o CENSICO? ¿Se puede compensar a raíz de este RTF de observancia obligatoria que ustedes ya conocen, que además fue muy útil, ¿no es cierto?, durante el periodo de la pandemia, ¿no es cierto? El saldo a favor del impuesto a la renta, según esta jurisprudencia de observancia obligatoria, se puede compensar incluso contra IGB, ¿no? Impuesto a la renta del 2018, fíjense ustedes, contra IGB de enero a abril del 2019, ¿no? Y las cuotas de ITAN de marzo a mayo del 2019. Es decir, la compensación en este caso la compensación del crédito de que dispone el contribuyente, ¿no es cierto?, se puede compensar contra tributos generados con anterioridad o contra tributos generados con posterioridad, ¿no? La única condición es que constituyan, bueno, además de estos requisitos, que la relevante es que constituya recaudación o ingreso de una misma entidad. Y lo propio con el precedente de observancia obligatoria del ITAN, ¿no es cierto? Aquí se compensa el ITAN contra el IGB. Entonces, hacemos preguntas, ¿no? ¿Se puede compensar el saldo a favor del impuesto a la renta contra ESALUD o CENSICO? Bueno, ESALUD y CENSICO, ESALUD y CENSICO son administrados por el mismo órgano, sí. SUNAT los administra tanto ESALUD como CENSICO, pero no se cumple con el punto 4, ¿no? Es decir, ESALUD y CENSICO son recaudación no del Tesoro Público, es decir, no va al Ministerio de Economía, sino va como recaudación a salud o al propio CENSICO. Por lo tanto, esta compensación no procede. Tiene que tratarse siempre de, ¿no es cierto?, de recaudación de la misma entidad pública, o sea, tesoros e ingresos del Tesoro Público, ¿no? Se puede compensar el saldo a favor de renta con el impuesto a la renta de no domiciliados, es decir, con las retenciones de no domiciliados. Y aquí la respuesta es, bueno, a ver, para que proceda una compensación, esto claro, no está escrito acá, en los requisitos no está escrito, ¿no? Pero implícitamente, por supuesto, lo está, en el sentido que la deuda
la deuda, ¿no es cierto? La deuda que tiene el contribuyente se debe compensar con los créditos que tiene el contribuyente. Aquí el contribuyente tendría un crédito, que es el saldo a favor del impuesto a la renta, pero la deuda no es del contribuyente, la deuda es del no domiciliado, ¿no? Aun cuando en las operaciones con no domiciliados, ¿no es cierto? La empresa local, la empresa domiciliada que hace la transacción con el no domiciliado termina asumiendo los impuestos, ¿no es cierto? Porque el no domiciliado usualmente traslada al cliente, traslada el impuesto a la renta aplicable a la transacción. Aun cuando ocurre eso, aun cuando se traslada la carga económica hacia la empresa local, esa compensación no es procedente, ¿no? Esa compensación no es procedente porque ese pacto entre el no domiciliado y el domiciliado no convierte al domiciliado en contribuyente, en deudor tributario, ¿no? Saben ustedes que hay una norma en el Código Tributario, artículo 26, que dice que el pacto entre las partes, es decir, el no domiciliado y el domiciliado para trasladar el impuesto, no son oponibles a la administración, o sea, no se pueden hacer valer frente al fisco. Por lo tanto, en este caso, no podría compensar el crédito del contribuyente contra la deuda de un tercero, que sería el no domiciliado. ¿Se puede compensar el saldo a favor de renta con el IGB no domiciliado? Sí, claro, ahí sí, ¿no es cierto? Porque el saldo a favor del impuesto a la renta es un crédito del contribuyente y el impuesto a la renta no domiciliados, el IGB, perdón, de no domiciliados, a diferencia del impuesto a la renta no domiciliados, el IGB es de cargo del usuario, no de la empresa no domiciliada, ¿no? El usuario es el que está obligado a pagar el impuesto a la renta, el impuesto general a ventas de operaciones con no domiciliados. Entonces aquí sí coincide el sujeto. El crédito es del contribuyente, empresa peruana, y el IGB no domiciliados, la deuda también es del contribuyente. Por lo tanto, aquí sí procede la compensación. Otra normita que es importante para efectuar las compensaciones, por supuesto, son aquella que señala, ¿no es cierto?, que la compensación a pedido de parte, la deuda y el crédito tienen que coexistir, ¿no es cierto?, coexistir para su extinción. Por lo tanto, si yo tengo un crédito del 2021 y mi deuda es del 2018, bueno, esa deuda del 2018 va a generar intereses moratorios, por supuesto, por el 18, 19, 20 y 21. Y solo cuando coexistan, en ese momento dejará de generar intereses moratorios. Por lo tanto, digamos, lo importante es que ustedes puedan gestionar los créditos que pudiera disponer la compañía para compensarla contra deudas que sean posteriores al crédito, ¿no? Es decir, en mi ejemplo, si es que el crédito es del 2018, pero la deuda es del 2021, ¿no es cierto? El crédito del 2018 evita que esa deuda del 2021 genere intereses, porque tan pronto el crédito coexiste con la deuda, esta deuda se extingue. Esa normita también hay que tenerla presente, ¿no? Este tema del test de beneficio es importante que la tengan presente. Si bien esto está pensado para las empresas más grandes, más grandes, ¿no es cierto? No hay que descartar, ¿no es cierto?, que esto también termine siendo transversal a las empresas que operan como partes vinculadas, que sean medianas e incluso pequeñas empresas que estén en el régimen general, ¿no? Ya en el caso de las empresas grandes, el fisco ha comenzado a hacer fiscalizaciones solo de test de beneficio, ¿no? Con exigencias bien detalladas, ¿no? Que les he puesto, en fin, todo lo que el fisco solicita son fiscalizaciones complejas, difíciles, digamos, de enfrentar, sobre todo porque, ahora les voy a comentar, la gente pues no lo tiene muy interiorizado, ¿no? Porque pareciera que el test de beneficio, miren ustedes, la cantidad de información que piden realmente es impresionante, ¿no? Pero la gente no lo tiene presente porque, claro, el test de beneficio pareciera conceptualmente identificarse con un aspecto del principio de causalidad, ¿no es cierto?, que es la fehaciencia, y conceptualmente también pareciera ser una reiteración del principio de causalidad, ¿no? Y el tema es que no es así, ¿no?
básicamente el test de beneficio. Ahora les voy a mostrar cómo es que se sustenta, ¿no es cierto? Cómo es que se sustenta para cumplir con estas exigencias. Es que la ley del impuesto a la renta, ¿no es cierto?, exige que el servicio que se prestan entre empresas vinculadas cumpla con proporcionar un valor económico y o comercial a favor del usuario, ¿no es cierto? Es decir, no basta con la causalidad, que sea un gasto necesario para generar rentas, sino que se debe mostrar que el beneficio, ¿no es cierto?, de la operación vinculada le proporciona algún valor económico y o comercial al usuario, o al menos le permite mantener su eh, operación o su estrategia económica al usuario del servicio. Y como esto es muy gaseoso, muy difícil a veces de implementar su demostración, ¿no es cierto? Pues hay toda una metodología para eso precisamente, ¿no? Y eso es lo que quería, y esto todos ustedes, por supuesto, lo van a tratar en detalle en el curso, ¿no? En el curso de especialización. La norma exige que para que sea deducible el gasto ya no basta la causalidad, ¿no es cierto? No basta la fehaciencia, sino que adicionalmente hay que demostrar el test de beneficio. Y el test de beneficio implica demostrar este valor económico y comercial para el usuario, pero además el usuario tiene que exhibir documentos sobre los costos, gastos y el criterio de reparto hacia la empresa, hacia quien se ha facturado el servicio entre empresas vinculadas, ¿no? Entonces, entonces, pues hay que tener presente eh, estas dos exigencias del principio del beneficio, esto es que demostrar el valor económico y comercial y en segundo lugar, acompañar la documentación de costos, de gastos del proveedor del servicio en manos del usuario, lo cual puede ser delicado, ¿no es cierto? Porque si hablamos de servicios entre empresas del mismo grupo, los costos y gastos están conformados básicamente los costos por la planilla de la empresa vinculada que presta los servicios y la planilla suele ser, por supuesto, un gasto sensible, ¿no? Que tendría que estar en manos del usuario. Pero claro, acá, digamos, la norma de precios de transferencia que pone esta condición como eh, requisito para la deducción del gasto, no entra en mayor detalle. Lo que creemos es acá que no sería necesario abrir la información persona por persona, sino más bien abrir la información en función a los tipos de servicios, ¿no? Es decir, proporcionar una especie de centro de costos por tipo de información, por tipo de servicio que se está prestando. Eh, ¿A qué me refiero? Bueno, que la norma de precios hace una distinción entre servicios de alto valor añadido y servicios de bajo valor añadido. Perdón. Para los servicios de bajo valor añadido, ¿no es cierto? La norma señala que en los servicios de bajo valor añadido no se debería marginar más allá del 5%. Un segundito, por favor. Un segundito.
Ok, perdonen, estoy un poquito afónico y enfermo con una tos, van a disculpar. Entonces, les decía que los servicios de bajo valor añadido deben medirse por un método de precio de transferencia que se llama el método del costo incrementado, que se conoce como el cost plus. Esto es costos y gastos más un margen de utilidad de hasta 5%, ¿no? Que estos en realidad no terminan siendo el problema viene por acá, en los servicios de alto valor añadido, donde la norma no pone obviamente un margen máximo de mercado. Aquí los márgenes podrían estar en el orden del 13%, 12% o incluso más allá del 12-13%, ¿no? Siempre y cuando eso esté justificado, ¿no? El tema es que aquí la norma de precio de transferencia no pone en los servicios de alto valor añadido, no pone o no impone algún método, como si impone aquí en los servicios de bajo valor añadido. Aquí estos servicios de alto valor añadido se refieren a aquellos servicios que proporcionan valor al grupo, ¿no? Nosotros los contadores y los abogados estamos acá abajo, en el bajo valor añadido, ¿no? Es decir, los que nos dedicamos a la contabilidad, a la tributación, según el concepto de los factores que generan valor añadido, pues no estamos ahí, ¿no? Lo que generan valor añadido o valor agregado en las empresas son los profesionales que se dedican a las ventas o que se dedican en este caso al marketing o a la publicidad o cualquier otro servicio, ¿no es cierto?, en el que la generación de valor sea importante para la compañía en su generación de utilidades. Bueno, en estos servicios de alto valor añadido, pues no hay ninguna norma que imponga un margen de utilidad, un margen de utilidad máximo, ni tampoco impone un método. ¿Ok? Bueno, entonces, pero ¿cuál es la problemática en la atención de este tipo, digamos, de sustentos que solicita la administración? Uno es que a nivel internacional se tiene desarrollado, en otras jurisdicciones, se tiene desarrollado una metodología cualitativa y una metodología cuantitativa para efectos de deducir los gastos que se prestan entre empresas vinculadas. La metodología cualitativa tiene como finalidad, ¿no es cierto?, básicamente analizar el organigrama de funciones del prestador y del usuario, ¿no es cierto?, y que no haya duplicidad, que los servicios que esté proporcionando la empresa vinculada, justamente demostremos que nos proporcionan alguna ventaja económica y o comercial. Entonces aquí tiene que haber una metodología cualitativa bien explicada respecto a los servicios que se prestan entre empresas vinculadas. La metodología cuantitativa, por el contrario, tiene que ver precisamente con el análisis de los costos, ¿no? Análisis de los costos que el proveedor del servicio, en que el proveedor del servicio incurre, ¿no es cierto? Y en este caso, por supuesto, también hay que analizar el criterio de reparto de esos costos hacia las empresas vinculadas. Acá mismo también, quizás sirva esto también, ¿no es cierto? Es importante también adjuntar la fehaciencia de la que ya tenemos experiencia en las fiscalizaciones por causalidad, ¿no es cierto? También, por supuesto, aporta para efectos de la deducción del gasto. Entonces, este es un tema nuevo, hay que estar informados y sobre todo saber cómo aterrizar el test de beneficio, ¿no? El tercer tema que había elegido es el tema de la asociación en participación, ¿no es cierto? Acá no les he puesto una presentación, pero básicamente en la asociación en participación, ahorita vamos a entrar al tema de la economía digital, les quiero compartir algunas cosas, pero en el tema de la asociación en participación, el punto es básicamente el siguiente, ¿no? Tener presente
que cuando estamos hablando de la colaboración empresarial hay intensidades de colaboración distintos entre las partes, ¿no? Y en la asociación de participación, eh, el dueño del negocio, ¿no es cierto? El dueño del negocio, el asociante, pues recibe un aporte del asociado y entonces el único gestor y dueño del negocio, que es el asociante, pues genera la utilidad, ¿no? Bueno, el tribunal ha señalado, ¿no es cierto?, que la utilidad del asociante es utilidad del asociante, que no hay que partir la torta para pagar el impuesto a la renta, como se pretendía, ¿no es cierto?, aplicando este informe de SUNAT, esta resolución, perdón, de SUNAT, antiquísima, ¿no es cierto?, es una resolución del año 99, ¿no?, en la que, o del año 2000, perdón, en la que se decía, bueno, la utilidad generada por el asociante se tiene que partir entre asociante y asociado y cada uno paga su impuesto a la renta. Eso en el fondo significaba un régimen de atribución de utilidad, ¿no es cierto? Y el régimen de atribución de utilidad sigue vigente en nuestro país. El régimen de atribución de resultados, sea utilidad tributaria o pérdida tributaria, sigue funcionando en nuestro país para, para los consorcios sin contabilidad independiente y también, por supuesto, para los joint ventures sin contabilidad independiente o también para los fideicomisos bancarios para los fideicomisos de titulización. Entonces, claro, cuando uno tiene un problema de gestión de negocios, ¿no es cierto? Y ahora la asociación de participación se ha vuelto, digamos, un vehículo que es caro, porque es caro en el sentido que el asociante primero tiene que pagar el impuesto y atribuir la utilidad al asociado después de impuestos. Y de repente cuando lo adecuado era, ¿no es cierto?, que si lo que las partes buscaban en un negocio era compartir, generar la utilidad y luego partirse la torta para el pago de impuestos, es porque probablemente el asociado tenía algunos créditos tributarios, a favor de renta o pérdidas tributarias o lo que fuese, ¿no? Bueno, ese partir la torta, como lo estoy explicando de manera gráfica, sigue siendo posible, ¿no es cierto?, si consideramos la estructuración de un fideicomiso bancario o un fideicomiso de titulización, que no son complejos, ¿no? No son complejos. Hace muchos años, por supuesto, sí, claro, un fideicomiso de titulización, un fideicomiso bancario, hasta en los costos era prohibitivo, ¿no? Pero ahora hay nuevas fiduciarias que no son tan caras, con lo cual creo que hay que pensar que si se cae, si digamos la asociación de participación tiene un tratamiento tributario que hoy el tribunal hace que no sea posible partir la torta, pues mudarnos hacia esquemas donde sí sea posible partir la torta, que como les digo, hoy en nuestro sistema tributario todavía está regulado en la ley de renta, ¿no? Entonces, pensar en eso, pensar básicamente en herramientas, digamos, de planificación fiscal que se da a través de los vehículos que tienen el régimen de atribución de rentas, ¿no? Lo que se conoce como transparencia fiscal. El cuarto tema tiene que ver con la economía digital, ¿no? Este es un tema, digamos, una materia que es de interés de nuestro país. Aquí tengo algunos datos, ¿no es cierto? Unos datos, les voy a comentar los problemas, ¿no es cierto? El CIAT dice que Perú, si implementa un impuesto al valor agregado a la economía digital, recaudaría aproximadamente 113 millones de dólares anuales, ¿no? Y ese cálculo explica el CIAT que lo ha obtenido con los reportes financieros de estas gigantes digitales, ¿no? Uber, Netflix, Apple, Spotify, Amazon, Google y Airbnb. O sea, solo estas 6, con lo cual, evidentemente, si se han solo cuantificado las ventas de estas empresas, esto quizá podría subir un poco más, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues en el tema del IGB, lo primero es que, a diferencia del impuesto a la renta, que es un problema, en el IGB, pues no hay ningún problema, es decir, hay consenso
que si los servicios y bienes digitales se consumen en el país, es decir, en el Perú, y las empresas digitales tienen clientes en el país de consumo, tiene que pagarse IGB, ¿no? Y aquí básicamente el punto fundamental es cómo aterrizamos el detectar en transacciones digitales cuál es el país donde se está consumiendo el bien o el servicio digital, ¿no es cierto? Y ahí básicamente, digamos, en derecho comparado hay dos criterios, ¿no? O perseguimos al sujeto, es decir, nos ocupamos de la residencia del sujeto, o perseguimos al consumo o empleo en el territorio correspondiente, como es el caso del Perú en la utilización de servicios, ¿no? Pero que en el caso de la economía digital se podría mudar hacia la residencia del sujeto, ¿no es cierto? Y que de hecho, en los países en los que se esté imponiendo este impuesto al valor agregado de la economía digital, se toma algunos criterios que funcionan como presunción, ¿no es cierto? Por ejemplo, la dirección IP de quien está usando el servicio digital, la tarjeta SIM, el emisor de la tarjeta de crédito, es decir, si es un banco local, la dirección que se proporciona en la tarjeta de crédito, es decir, digamos, distintos elementos que nos pueden básicamente llevar al convencimiento que la residencia del sujeto, ¿no es cierto?, es un elemento válido para presumir que el consumo está ocurriendo en ese territorio. Pero, por supuesto, esto tiene que regularse con mucho cuidado, ¿no? Además, aquí el punto es si regulamos, si tenemos que, por supuesto, modificar la ley del IGB, porque hoy día la ley del IGB solamente grava las operaciones con empresas, ¿no? Lo que se conoce como B2B, business to business, ¿no? No se graban las operaciones B2C, business to consumer. No se graba porque la ley del IGB dice básicamente que el contribuyente del impuesto, en el caso de la utilización de servicios, debe ser sujeto del IGB. Y sujeto del IGB es el que ejerce actividad empresarial o el que no ejerciendo actividad empresarial es habitual en el ejercicio de esa actividad empresarial, ¿no? Entonces, por definición, el único caso en que no se requiere que el consumidor sea sujeto al impuesto es cuando se importan bienes. Importación de bienes tangibles o importación de bienes intangibles. Pero en el caso de servicios digitales, ¿no es cierto? Servicios prestados por estos gigantes digitales, de acá, lo que les he mostrado hace unos minutos, ¿no es cierto? Esto de Uber, Netflix, Apple, Spotify, son servicios. Si se trata de esos servicios digitales prestados a favor de consumidores finales, ¿no es cierto? Pues son servicios a favor de consumidores finales. Y los servicios a favor de consumidores finales serían una utilización de servicios. Y la utilización de servicios para estar grabada, pues no está previsto como sujeto del impuesto el consumidor final. O sea, las transacciones B2C no están previstas como hipótesis de imposición, ¿no? Por lo tanto, hay que modificar la ley del IGB. No nos parecen válidas he visto que en la doctrina nacional hay cierta discusión respecto a que, claro, como el usuario del servicio, es decir, volvemos acá, perdón, ¿ya? Como el usuario del servicio de Uber, Netflix, Apple, Spotify, etcétera, está utilizando un servicio similar a uno de carácter comercial. Por ejemplo, yo que utilizo en algunas ocasiones Uber o utilizo Netflix como suscriptor, estaría utilizando un servicio de carácter comercial. Y como estoy utilizando un servicio de carácter comercial, pasaría a ser habitual y, por lo tanto, sujeto al impuesto. Ya, esa interpretación me parece completamente equivocada, ¿no? Yo creo que esa interpretación de la habitualidad me parece que es literal y distorsiona, por supuesto, el objetivo de la habitualidad como condición para que un sujeto se convierta en contribuyente del IGB. La idea de la habitualidad es que sean sujetos del IGB los que ejercen actividad empresarial y los que no ejerciendo actividad empresarial hagan precisamente una actividad empresarial que compita con los primeros.
Y obviamente cuando alguien se suscribe a Uber, a Netflix, a Apple, como consumidores finales no están compitiendo con nadie, ¿no es cierto? Es decir, no estoy haciendo actividad empresarial. Entonces eso tiene que modificarse y incluirse expresamente en la ley. En fin, entonces tiene que incorporarse al sujeto contribuyente, al consumidor. Además acá, fíjense ustedes, a veces la decisión 599 de la Comunidad Andina, ¿no es cierto?, es una norma obligatoria en nuestro país. Y esa decisión 599 dice que tratándose de la utilización de servicios, el contribuyente debe ser el consumidor. Entonces aquí tenemos una dificultad. La ley del IGB que vaya a modificarse, ¿no es cierto?, tiene que incluir las transacciones B2C y designar como contribuyente al consumidor. Y entonces, a nivel internacional dice, oye, ¿y cómo voy a recaudar el impuesto? Porque no voy a perseguir a los no sé, en fin, cuántos consumidores habrán en nuestro país de servicios digitales, ¿no? Digamos a los 7 millones de peruanos que consumen servicios digitales. Eso sería prácticamente imposible. Por lo tanto, a nivel internacional, básicamente lo que se posibilita es que se designa como contribuyente al proveedor no domiciliado. En nuestro caso, no se podría designar como contribuyente directo, tendría que ser una especie de responsable, responsable sustituto, o responsable solidario, ¿no es cierto? Pero en que el proveedor no domiciliado, es decir, Netflix, Uber, etcétera, pasen a ser contribuyentes sustitutos o responsables sustitutos, dependiendo digamos, si bien no hay en nuestro país hoy en el Código Tributario la categoría responsable sustituto, podría regularse, por supuesto, esto por ley, sin ningún problema, ¿no? O si no quiero complicarme la vida, bueno, como responsable solidario. Pero el punto es que el proveedor no domiciliado estaría sujeto a un régimen simplificado, se inscribiría, por supuesto, en el RUC y colaboraría con obligaciones simplificadas en recaudar el impuesto y pagar. También se puede prever, por supuesto, agentes de percepción a los intermediarios financieros, a los emisores de las tarjetas de crédito, ¿no? Y finalmente hay que considerar que en el denominado sharing economy, ¿no es cierto?, hay que distinguir el servicio que proporciona la plataforma digital y la operación subyacente, ¿no es cierto? Solo por poner un ejemplo, aquí hay una resolución de Indecopi en la que se señala que una cosa es el servicio de taxi que se presta a través digamos, en que se conecta al cliente, ¿no es cierto?, con el chofer del taxi a través de esta plataforma digital, ¿no es cierto? Una cosa es el servicio de taxi y otra cosa es la intermediación de la plataforma digital, ¿no es cierto? Entonces, respecto del sharing economy, lo que hay que hacer es distinguir claramente la intervención de la plataforma digital y la operación subyacente. La plataforma digital estará sujeta al IVA, pero la operación subyacente, saben ustedes que la Corte Suprema en nuestro país ha señalado que los servicios de taxi son servicios de transporte público, por lo tanto no tendrían que tributar IGB, ¿no? Solo por ponerles un ejemplo. Entonces ahí pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Aquí está el tema en fin, de la discusión del sujeto, si el sujeto del IGB incluye a los consumidores finales. Mi opinión, como ya les dije, es que los consumidores finales no están incluidos como sujetos en la ley y hay que modificar la ley del IGB. Aquí está la discusión en doctrina nacional, que yo no la comparto, pero en fin, todas las ideas se respetan, pero yo creo que quienes piensan que nuestra ley graba las transacciones B2C están completamente equivocados. Bueno, aquí está la posible recaudación que ha hecho el propio CIAT, ¿no es cierto?, que ya les mostré anteriormente. Y el último tema que había elegido para conversar con ustedes también tiene bastante jurisprudencia y discusión, ¿no? Que es, ¿qué hacemos en los servicios técnicos, en los servicios técnicos, en los servicios de asistencia técnica y en los servicios de consultoría, ¿no? Más los servicios digitales? Este es un tema, y por ejemplo, el software, ¿no? El tema del software. Todo esto se mezcla y digamos, ahí tenemos que ser bien pulcros y analíticos en los conceptos, ¿no es cierto? Básicamente, en el caso de los servicios técnicos,
en los servicios de asistencia técnica, ¿no es cierto? Pues hay un tema de transmisión de conocimientos, una transmisión, digamos, de tecnología que hay que tener presente, ¿no es cierto? Y que básicamente cuando se trata de este tipo, digamos, de servicios, como los países en vías de desarrollo se entienden, no se tienen los técnicos y la experiencia de actividades altamente complejas, ¿no es cierto? Como podría ocurrir en la actividad de exploración de recursos naturales, ¿no es cierto? Gas, minería, o en una explotación de concesiones de electricidad, o en actividades de construcción, ¿no es cierto?, complejas, como los contratos EPC, los contratos llave humano, etcétera. Hay mucho de esto, ¿no? Es decir, mucha experiencia internacional y digamos, esta experiencia internacional se termina transmitiendo al usuario del servicio que está en el país. Entonces, claro, los estados dicen, bueno, oye, si se está transmitiendo conocimiento, ¿no es cierto? Si se está transmitiendo tecnología, perdonen, a favor de, digamos, del Estado peruano, ¿no es cierto?, en este tipo de operaciones, a favor de quienes operan en territorio peruano, los Estados dicen, bueno, esa transferencia de tecnología puede ser relevante en términos económicos para quienes reciben inversión y por lo tanto vamos a regular un criterio de fuente diferente al que se exige en los servicios comunes, ¿no? En los servicios comunes es si el servicio se presta en el Perú. En los servicios donde hay transferencia de tecnología vamos a decir, bueno, si esa tecnología se transfiere hacia Perú, siempre y cuando esa tecnología que se transfiere hacia Perú sea utilizada en el Perú, ¿no? Que nuestra ley de renta dice la utilización se entiende producida cuando se deduce el gasto. O sea, en otras palabras, cuando hablamos de estos servicios especiales, pues hay que considerar, ¿no es cierto? Hay que considerar que estamos frente a servicios que por supuesto tienen una característica común que es la transmisión de conocimiento, la transmisión de tecnología, ¿no? En fin, acá vamos a explicarles algunas cositas de orden práctico. Solo quería hacer referencia a este fallo de la Comunidad Andina sobre la decisión 578, en la que además este fallo, ¿no es cierto?, si bien interpreta que se entiende por servicios técnicos de asistencia técnica y consultoría en el ámbito de la comunidad y interpretando el artículo 14 de la decisión 578, también es útil, por supuesto, para señalar que la consultoría no es asistencia técnica, ¿no? Entonces, una de las cosas que la gente usualmente pregunta, ¿he recibido una consultoría con el propósito, ¿no es cierto?, por ejemplo, de mejorar mi gestión medioambiental, o con el propósito de emitir bonos, o con el propósito de reestructurar mi deuda, etcétera? La consultoría no es asistencia técnica, ¿no? De ninguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque la consultoría no transmite conocimiento. La consultoría es la prestación de un servicio en un área especializada del conocimiento humano, en la que el proveedor utiliza sus conocimientos y entrega un resultado al usuario. En asistencia técnica, además del resultado, ¿no es cierto?, el usuario pues, tiene que transmitir conocimientos a favor del usuario. Tiene que transmitir los conocimientos a favor del usuario. Y el servicio técnico, que no está regulado en nuestra legislación, en nuestra legislación está la asistencia técnica, están los de consultoría, pero no están los servicios técnicos, ¿no? El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala que los servicios técnicos son aquellos servicios en los que se aplican los conocimientos tecnológicos, ¿no es cierto?, pero que no implican transferencia de los citados conocimientos. Por lo tanto, los servicios técnicos pueden asignarse a los servicios de consultoría. Los servicios técnicos y los servicios de consultoría generarán renta de fuente peruana si es que estos se prestan en el país, mientras que en el caso de la asistencia técnica, ¿no es cierto?, en el caso de la asistencia técnica, pues estos generan renta de fuente peruana, aunque se presten fuera del país, porque en estos casos hay que acreditar la transmisión de conocimientos, ¿no? Ya saben ustedes que el Tribunal Fiscal además exige que la asistencia técnica tiene que estar vinculado a la actividad esencial del usuario. A la actividad esencial del usuario. ¿Ok? Entonces, bueno,
No es cualquier asistencia técnica, es la asistencia técnica que proporciona valor y que está vinculado al ejercicio, al core business del usuario del servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, básicamente, que tengan presente, ¿no es cierto?, que estos servicios se pueden mezclar con los servicios, por ejemplo, digitales, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia entre un servicio digital, un servicio de consultoría, un servicio de asistencia técnica? Pues yo les diría, los servicios digitales son un medio para prestar distintos servicios, ¿no? Podría, por ejemplo, prestarse servicios técnicos de manera digital, podrían prestarse asistencia técnica de manera digital, podrían prestarse servicios de consultoría de manera digital, o podrían simplemente prestarse servicios digitales acompañando a este tipo de servicios, ¿no? Es decir, al servicio técnico, al servicio de asistencia técnica, en fin. El reglamento de renta tiene un principio interesante, ¿no es cierto? Un principio interesante en el artículo 4b, que se señala el famoso principio de unicidad, ¿no? Es decir, si hay transacciones complejas, en las que hay una mezcla de conceptos distintos, hay que otorgar a cada concepto el tratamiento tributario que le corresponde. Y solo si no se puede distinguir, cada prestación con su correspondiente contraprestación, aplicará el principio de unicidad. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Hay norma expresa en el caso de servicios digitales y servicios de asistencia técnica, lo cual en realidad es un principio que se extiende, yo diría, a toda actividad compleja donde hay distintos tipos de prestación de servicio, ¿no? Y bueno, tener presente que en los convenios de doble imposición, para terminar, pues en los convenios de doble imposición, básicamente hay que tener sobre la mesa que en los convenios de doble imposición, como se pone acá, bueno, los servicios técnicos, los servicios empresariales, los servicios de asistencia técnica, muchas veces se regulan como regalías, ¿no? Regalías, es decir, como un royalty en los convenios. Y esto básicamente para efectos de que el país que recibe inversión, como es el caso de Perú, ¿no es cierto?, tenga la posibilidad de exigir impuestos a los servicios técnicos, a los servicios de asistencia técnica o a los servicios digitales. Porque, claro, si no hay una regla especial, los convenios modelos se dicen, bueno, todos estos servicios empresariales, para que Perú pueda exigir impuesto a la renta a estos servicios, el proveedor no domiciliado tiene que tener un establecimiento permanente. Y para tener establecimiento permanente, el no domiciliado tendría que tener presencia física en el Perú por 183 días. Y es evidente que cuando se trata de servicios digitales, el no domiciliado nunca va a estar en el país. Por lo tanto, en ese caso, si no hay una norma expresa en el convenio que diga que esos servicios digitales se regulan por el artículo 12 de regalías, entonces Perú no va a poder grabar nunca sus servicios digitales, ¿no? Entonces, por eso es que, en fin, aquí hay que tener presente básicamente que a nivel de los convenios, bueno, Perú ha regulado en el convenio con Brasil que los servicios empresariales, asistencia técnica, servicios técnicos, servicios digitales, no entran en el artículo 7 de beneficios empresariales, sino en el artículo 12 de regalías, ¿no? Por lo tanto, en el caso de Brasil, Perú sí se ha cuidado de que se puedan exigir el impuesto a la renta. Lo propio en el convenio con México se señala que la asistencia técnica tiene un plazo especial, si bien no está en el artículo 2, está en el artículo 7, como servicio o beneficio empresarial, se dice, bueno, se configura el establecimiento permanente, si es que la asistencia técnica se presta con presencia física en el país por un plazo no menor a 90 días, ¿no? En fin, entonces hay distintas técnicas para proteger la base tributaria en el país. Bueno, finalmente lo que quería explicarles, ¿no es cierto?, es explicarles, pues, el contenido del diplomado de tributación empresarial, ¿no es cierto? Hemos por supuesto, elegido a docentes de primera calidad. Aquí, básicamente, lo que tenemos es los temas de fundamentos de la tributación, ¿no es cierto? Es decir, que aquí hay una introducción
al derecho tributario y que el Código Tributario se imparta en dos partes, Código Tributario 1 y 2. En la parte 2 se verán infracciones y sanciones, ¿no es cierto? El impuesto a la renta está bastante detallado, ¿no es cierto? Ahí está precisamente lo que hemos conversado, una de las cosas acá, de precio de transferencia, convenio de doble imposición, etcétera, ¿no? El IGB también, hay una clase especial, un curso referido al IGB, y como les decía, hemos combinado también temas contables que son bien importantes, ¿no? La auditoría tributaria, el anticiparnos. Hoy las auditorías tributarias electrónicas o de gabinete son ya una realidad, hay que estar al corriente de ello, ¿no? La NIC 12, también bien importante, ¿no es cierto? Esto por supuesto, también asociado a la CINIC 21, ¿no es cierto? Esto es de la estimación de contingencias, que también se ha vuelto ahora un tema relevante. Y vamos a cerrar con una clase magistral del tema de la aplicación de la norma antielusiva, ¿no? Es decir, hemos elegido los temas bastantes relevantes, ¿no es cierto? Tratando de dar un panorama completo de todo el tema tributario. Nos acompaña Rosa Ortega, amiga y una colega muy competente. Hace años trabajé con Rosa en Caballero Bustamante, es decir, que la conozco pues bastante bien, ¿no es cierto? Roberto Casanova, socio de KPMG, una persona con amplia experiencia en materia tributaria. Fiorella Samán Salgado, ¿no es cierto? También nos acompaña el diplomado Carolina Salazar, y César Gamba Valega, ¿no es cierto? Conocido especialista en derecho constitucional tributario. Entonces, pues esperamos, ¿no es cierto?, que el diplomado sea de vuestra satisfacción y que podamos básicamente, como en esta hora he intentado describirles distintas cosas, ¿no es cierto?, distintas cosas, digamos, de nuestra realidad, y cómo resolver los problemas prácticos teniendo la información correcta, ¿no es cierto? Para resolver problemas prácticos, yo les diría en el tema tributario, pues hay que estar informado, hay que estudiar, hay que estar al corriente, hay que, por supuesto, en el caso de los contadores, dominar algo de las reglas del derecho tributario y en el caso de los abogados, dominar algo digamos, de los conocimientos contables, ¿no? Es decir, estamos en una rama muy interesante en la que se combinan conocimientos legales y contables. Nada, muchísimas gracias por su tiempo y buenas noches.